Bienvenidos a Tutoriales Gerberín. Un hombre bondadoso, inteligente. Aquí hablamos de esos famosos que lo tuvieron todo: fama, reflectores y aplausos, y que con el tiempo desaparecieron del mapa. 1. Vika Andrade. Nuestra primera famosa que pasó del horario estelar al horario donde ya no te ve nadie es Vika Andrade. Sí, amigos, la conocida presentadora de origen tico que llegó a México en la flor de su juventud, deslumbrando y apantallando a los productores de la época. Incluso, hubo quienes afirmaron que hasta robó marido, pues se dijo que destruyó el matrimonio de Mónica Noguera con Memo del Bosque. Lo cierto es que, después de involucrarse sentimentalmente con el productor, Vika se convirtió en madre y comenzó a alejarse poco a poco de los reflectores y del espectáculo. Su carrera como actriz y como productora quedó prácticamente en pausa, y con el tiempo fue cayendo en el olvido, ya que decidió dedicarse de lleno al hogar. Ya tú sabes, el cafecito caliente, las tortillas bien doraditas, los frijolitos bien sazonados y todo listo para que su adorado Memo del Bosque no tuviera queja alguna. Lo último que se supo de ella fue tras el fallecimiento de Memo del Bosque, cuando apareció brevemente en las noticias para agradecer las muestras de apoyo. Se dice que Memo le dejó una cuantiosa fortuna, razón por la cual ya no tendría necesidad de volver a trabajar. Y así, Vika Andrade pasó de la fama al olvido, motivo suficiente para estar incluida en esta lista. Nuestro siguiente en la lista es Fernando Arau. ¿Se acuerdan de él? El recordado Chicho de la serie Cachún Cachún Rarra. Fernando pertenece a una familia de actores de mucho prestigio, la familia Arau, y por el lado materno está ligado a la familia Corona. Resulta que Fernando decidió aceptar una oportunidad para trabajar en Univisión, en el programa Despierta América. Aceptó el proyecto y se mantuvo ahí durante una década. Sin embargo, de un momento a otro, según se dijo, comenzó a incomodar a sus compañeros porque empezó a predicar la palabra de Dios dentro del programa. Sus compañeros, que no estaban nada contentos con eso, comenzaron a hacerle el fuchi. Incluso se comentó que hubo quejas formales con la producción, que si Fernando ya fastidiaba con la Biblia, que si ya parecía pastor. Al final lo mandaron a llamar y le dijeron que existían quejas y que debía bajarle a sus alucines religiosos. Según palabras del propio Fernando, en Univisión preferían apoyar a figuras como Walter Mercado antes que permitirle predicar la palabra de Dios. Tiempo después, le informaron que su contrato no sería renovado, y él mismo bromeó, diciendo que se había convertido en el rey de los corridos, no porque cantara, sino porque lo habían corrido del programa. Fernando siempre ha dicho que no se explica su salida, ya que asegura que mantenía buen rating. Pero ya sabemos cómo funciona esto: cuando te vuelves el personaje incómodo, te mandan por un tubo. Hoy en día, Fernando Arau permanece alejado de la televisión y se dedica a dar conferencias cristianas. Para muchos, su figura ya pasa desapercibida. De la televisión a la calle, de la fama al olvido. Y nuestra siguiente en la lista es Gaby Rufo. ¿Quién no se acuerda de la bella presentadora de Te Veo o de Llévatelo, junto a Paco Stanley? Gaby era poseedora de una cara angelical que la hizo ganarse el apodo de la muñequita del pastel, gracias a su impresionante belleza. Además de la conducción, también participó en telenovelas, y durante un tiempo fue una figura constante en la pantalla chica. Sin embargo, con el paso de los años, fue alejándose poco a poco de la televisión para enfocarse en otro rol dentro del medio: la escritura de telenovelas. Actualmente tiene 56 años y recientemente escribió el guión de la telenovela Amor Amargo. Es hermana de Victoria Rufo, con quien incluso compartió pantalla en la telenovela Victoria. Además, a lo largo de su carrera también incursionó como cantante y como locutora de radio. En una entrevista reciente, Gaby reveló que padece una afección en la tiroides, situación que le ha impedido regresar a la actuación. Hoy se encuentra un poco pasada de peso, pero según ella misma ha contado, se siente tranquila y en paz con su nuevo rol y con esta etapa de su vida.
En la actualidad, pasa prácticamente desapercibida. ¿Quién diría que aquella mujer conocida como la muñequita del pastel hoy ya no sea reconocida por muchos? Así es, amigos, de las luces, el escenario y la fama, al olvido. Y dime tú, ¿te acordabas de ella? Nuestra siguiente, en el número 4 de la lista, es la ex conductora de Ventaneando, Atala Sarmiento. Durante años fue uno de los rostros más reconocidos de TV Azteca, pero en un movimiento que dio mucho de qué hablar, decidió cambiar de televisora y pasar a Televisa. Su debut en esa nueva etapa fue en el programa Intrusos, donde compartió pantalla con Pepillo Origel, Marta Figueroa y Aurora Valle. Sin embargo, el cambio no fue bien recibido por muchos. Se dijo que fue tachada de desagradecida por dejar una televisora en la que trabajó durante 23 años para irse a la competencia. La situación se volvió aún más tensa cuando su relación con Patti Chapoy, quien había sido su jefa y amiga, se rompió por completo. De aliadas pasaron a ser enemigas, y según se ha comentado, esa enemistad le complicó seriamente el camino en televisión. A esto se sumó un episodio delicado. Atala fue amenazada con la posible publicación de una fotografía privada, situación que la afectó profundamente y la llevó incluso a buscar ayuda psicológica. Con el tiempo, las puertas de la televisión comenzaron a cerrarse. Hoy en día, Atala Sarmiento vive en España y al parecer ha decidido priorizar a su familia y su bienestar personal, alejándose del estrés de un medio que ella misma ha descrito como un mundo de víboras, superficial y poco auténtico. Actualmente pasa sin ser reconocida, algo impensable para quien en su momento fue considerada una reina de la televisión. Así, Atala Sarmiento pasó de la fama al olvido. En el número 5 de la lista está el actor cubano Eduardo Antonio. Él llegó a México ilusionado con consolidar su carrera artística. En Cuba había sido una estrella, triunfó como actor infantil y con esa experiencia buscó oportunidades en Televisa, donde participó en varias telenovelas. Uno de sus mayores logros fue componer la canción Mujer, tema de entrada del programa de Silvia Pinal, lo que le dio cierto reconocimiento dentro del medio. Durante muchos años se mantuvo trabajando en México, pero su carrera nunca alcanzó el impacto que él esperaba. Desesperado por encontrar la fama y mantenerse vigente, tomó una decisión que marcaría su destino. Decidió casarse con una mujer, algo que, en apariencia, podría parecer normal, pero que escondía una realidad distinta. Eduardo Antonio tenía preferencia por los hombres, lo que hacía que todo fuera una farsa. Esa mujer resultó ser nada más y nada menos que Niurka Marcos. Sin embargo, el matrimonio pronto comenzó a generar dudas. Personas que conocían a Eduardo desde hacía muchos años aseguraban que esa relación no era real. Finalmente, todo se vino abajo y se divorciaron, quedando al descubierto que el matrimonio había sido una mentira, supuestamente motivada por la fama y la necesidad de mantenerse visible. Hoy en día, Eduardo Antonio está alejado de los reflectores. Vive en Miami y se supo que contrajo matrimonio con un hombre, saliendo finalmente del closet y aceptando su realidad. Así, Eduardo Antonio se suma a la lista de famosos que pasaron de las telenovelas al olvido. Número 6. Las gemelas Ivonne e Ivette. Amigos, la fama es efímera y cuando se va, solo te quedan los recuerdos. Así les pasó a las gemelas Ivonne e Ivette. ¿Quién se acuerda de ellas? Fueron todo un ídolo juvenil en los años 80 y a principios de los 90. Sus canciones eran entrañables, bailables y movían masas. Tenían éxitos constantes en la radio y llegaron incluso a ser invitadas como conductoras en programas de televisión. Todo marchaba a pedir de boca. Pero la historia cambió cuando una de ellas, Ivonne, atravesó por un fuerte desequilibrio emocional y una profunda depresión. Esa situación la llevó a ser internada en 3 ocasiones, lo que la obligó a tomar la decisión de apartarse de las cámaras y de los reflectores para enfocarse en su salud. Por su parte, Ivette se casó y se fue a vivir con su esposo a Cancún. Las gemelas tomaron caminos distintos, se separaron profesionalmente y cada una decidió hacer su vida. Hoy se dedican a los negocios y al hogar.
De aquella fama que alguna vez tuvieron, ya no queda casi nada. Rara vez son reconocidas en la calle, y para ellas, lo más importante ahora es la familia y la estabilidad emocional. Así, las gemelas Yvonne e Yvette pasaron de los escenarios más grandiosos al olvido total. Nuestro siguiente famoso fue una estrella juvenil en su momento. Incluso se llegó a decir que sería competencia directa de Luis Miguel. Su fama fue en aumento cuando logró un gran éxito con la canción 12 Rosas, tema que lo colocó en los primeros lugares y lo convirtió en uno de los jóvenes más prometedores de la música. Se habló mucho de que Lorenzo Antonio mantuvo un romance con Juan Gabriel, ya que hubo una época en la que el compositor, conocido como Divo de Juárez, fue muy cercano a él e incluso le produjo un disco. Todo parecía ir viento en popa. Sin embargo, a mediados de los 90, Lorenzo Antonio decidió priorizar otro camino dentro de la industria. Comenzó a enfocarse más en la producción musical para otros artistas, entre ellos sus propias hermanas, quienes formaban un grupo conocido como Las Espaldas. A partir de ahí, su trabajo pasó de ser más de productor que de cantante. Poco a poco se fue alejando de los reflectores y de los medios. Actualmente tiene 52 años y reside en la ciudad de Albuquerque, Nuevo México. Por ese motivo, ya no se sabe mucho de él en el medio artístico mexicano, aunque continúa activo en la música a través de su canal de YouTube. Así fue como, con el paso del tiempo, Lorenzo Antonio pasó de pisar los escenarios más glamurosos a quedar prácticamente en el olvido. Nuestro siguiente en la lista es el actor conocido como Bobby Larios, quien se dio a conocer principalmente por el escándalo que protagonizó con Marcos, situación que lo colocó en el centro de la polémica mediática. Después de ese episodio, el actor se separó de la vedette cubana y, según el propio Juan Osorio, habría sido vetado de Televisa. Al parecer, Osorio quedó profundamente molesto con él por haberle bajado a la esposa, según se dijo en varias entrevistas, lo que provocó que las puertas de la televisora se le cerraran por completo. Ante ese panorama, Bobby optó por buscar trabajo fuera de México. Se dijo que estuvo trabajando en países como Venezuela, Colombia y Perú, prácticamente en todos lados menos en México, donde su carrera quedó bloqueada. Con el paso del tiempo, su figura fue desapareciendo del radar mediático. Hoy en día, muchos se preguntan qué pasó con Bobby Larios, ya que dejó de saberse de él. Incluso, ha circulado el rumor de que sería el verdadero padre del hijo de Niurka Marcos, aunque hasta la fecha nadie ha podido confirmar si eso es cierto o solo una versión más. Lo que sí es un hecho, es que Bobby Larios pasó de ser uno de los actores más populares y comentados del país, a quedar completamente en el olvido. El siguiente en esta lista es el actor conocido como Aitor Iturriós. Fue esposo de la actriz Karime Lozano, de quien se divorció hace varios años. En tiempos recientes, Aitor ha compartido videos en redes sociales donde revela que actualmente se dedica a los bienes raíces, vendiendo departamentos en la Ciudad de México. Es uno de esos actores que cambiaron por completo la actuación por un trabajo normal. Hoy en día, pocos recuerdan que Aitor formó parte del elenco de la telenovela Rebelde, producción que marcó a toda una generación. Actualmente tiene 54 años y luce irreconocible para muchos. Además, ha acusado públicamente a Karime Lozano de no permitirle ver a su hija, quien al día de hoy ya lo ha convertido en abuelo. A pesar de esa situación familiar, Aitor ha seguido adelante con su nueva vida fuera del espectáculo. Así, Aitor Iturriós es otro de los actores que pasó de la fama al olvido. Y dime tú, ¿te acuerdas de él? Y si creen que ya han visto todos, pues no, amigos. Déjenme decirles que están equivocados, porque todavía hay más famosos en esta lista. El siguiente famoso, en el número 10 en esta lista, es alguien que cambió su vida de manera radical cuando se enamoró de una bailarina en el programa Mira quién baila. Estoy hablando de Rogelio Martínez, quien se inscribió en este reality de Univisión con el apoyo total de su entonces esposa, Ninette Ríos. Rogelio no ganó la competencia,
pero sí terminó perdiéndolo todo. Estaba casado y era padre de una hija, y llegó al programa sin imaginar que la pista de baile le pondría otro amor en la piel. Fue ahí donde comenzó a desarrollar sentimientos por su pareja de baile, la bailarina Lisa Marie Córdoba. Desde la primera semana, la química entre ellos fue evidente. En ese momento, la bailarina tenía 22 años y decía sentirse cómoda con Rogelio, asegurando que solo eran amigos. Sin embargo, la cercanía fue creciendo hasta que ocurrió un momento que dejó perpleja a la audiencia. Después de una de sus presentaciones, ambos se besaron en los labios frente a las cámaras. Rogelio lloraba, Lisa Marie se mostraba nerviosa, y en un hecho que muchos consideraron impactante, su esposa estaba de pie en el público, aplaudiendo la escena. Para colmo, Rogelio tuvo el descaro de lanzarle un beso a su esposa desde el escenario. 2 meses después, Rogelio Martínez anunció públicamente el fin de una relación de casi 10 años. La causa fue clara: había sido infiel con la bailarina. Con el paso del tiempo, su imagen se desgastó, los reflectores se apagaron y su nombre dejó de sonar. Hoy en día, poco se sabe de él. Publica ocasionalmente en redes sociales, pero su fama se vino abajo por completo. Y dime tú, ¿te acuerdas de él? El siguiente famoso en esta lista pertenece a una de las familias más reconocidas del entretenimiento mexicano. Hablamos de Pepe Suárez, sobrino de Héctor Suárez y de Alejandro Suárez, y primo de Héctor Suárez Gómez. Según ha relatado el propio Pepe, lleva aproximadamente 7 años sin trabajar en la televisión, y asegura que esto se debe a su físico. En el pasado, fue parte de programas como Vida TV y La Casa de la Risa, donde logró cierta visibilidad dentro del medio. Posteriormente, viajó a Estados Unidos, donde trabajó en Estrella TV. Después de un tiempo, incluso se desempeñó como productor en ese canal. Sin embargo, decidió regresar a México con la esperanza de retomar su carrera, pero se encontró con las puertas cerradas. Pepe ha contado que esperaba apoyo de amigos y conocidos dentro de la televisión, pero ese respaldo nunca llegó. En la actualidad, ha tenido que recurrir a las redes sociales para generar ingresos y poder subsistir. Además, ha señalado que se ha sentido discriminado por la industria televisiva debido a su físico, asegurando que siempre se da prioridad a los más altos, guapos y güeritos. Así, Pepe Suárez se suma a la lista de famosos que pasaron de la fama al olvido. Y dime tú, ¿te acuerdas de él? La siguiente en la lista es Daniela Aedo, la actriz que protagonizó Carita de Ángel hace más de 2 décadas y que fue una de las actrices infantiles más populares de los años 2000. Tras alcanzar la fama a muy corta edad, Daniela decidió retirarse de la televisión. Ella misma explicó que la actuación no era su verdadera pasión, por lo que optó por llevar una vida normal, alejada de los reflectores, como cualquier otra niña de su edad. Con el paso del tiempo, regresó de manera esporádica a la pantalla chica, en programas como Como dice el dicho y Esta historia me suena. Sin embargo, dejó claro que su verdadero interés siempre fue otro. Según ha contado, su auténtica pasión es la música. Actualmente está enfocada en crear canciones y desarrollarse como artista musical, y eso es lo que le gustaría seguir haciendo en el futuro. Tanta ausencia de la televisión ha provocado que hoy muchas personas no la reconozcan. Puede caminar por la calle sin llamar la atención, sin que nadie imagine que esa joven fue la niña que protagonizó una de las telenovelas infantiles más recordadas de la televisión. Así, Daniela Aedo pasó de ser una estrella infantil a vivir lejos de la fama y los reflectores. Nuestra siguiente famosa es Laisha Wilkins, quien dejó las cámaras y los reflectores para dedicarse a la crítica social y política. Se ha convertido en una férrea detractora del expresidente López Obrador y también ha criticado abiertamente a la actual presidenta Claudia Sheinbaum. Laisha ha denunciado públicamente que ha sido señalada y denunciada por expresar sus opiniones y ha insistido en la defensa de la libertad de expresión. Estas posturas la han colocado en el centro de la polémica, pero también la han ido alejando del mundo del espectáculo tradicional. En su momento,
fue muy conocida por participar en telenovelas juveniles, donde compartió pantalla con figuras como Angélica Vale, Kate del Castillo y Michelle Beath, consolidándose como un rostro habitual de la televisión mexicana. Sin embargo, en la actualidad, ha enfocado su carrera en la creación de contenido, principalmente desde la crítica social, dejando de lado la actuación que la hizo famosa. Y dime tú, ¿te acuerdas de ella? Nuestro siguiente famoso en esta lista es un cantante de origen panameño que se dio a conocer en México bajo el nombre de DJ Flex. Sus problemas comenzaron cuando intentó abrirse paso en Estados Unidos y su nombre artístico resultó impronunciable para ese mercado, por lo que tuvo que cambiarlo simplemente a Flex. Para colmo, la disquera con la que trabajaba en México tuvo un conflicto legal con él por derechos de autor, situación que terminó congelando su carrera durante aproximadamente 4 años. Según ha contado el propio cantante, cualquier contenido que intentaba subir a redes sociales era bloqueado, lo que le impedía promocionarse y, en consecuencia, trabajar. Esa etapa marcó su desaparición del mapa musical. El Romantic Style, como se le conocía, y el llamado director romántico se fueron diluyendo con el paso del tiempo. Durante años no se supo nada de él y su nombre dejó de sonar en la industria. Hoy en día, muy poca gente se acuerda de Flex. Así, el cantante panameño se suma a la lista de artistas que pasaron de la fama al olvido. Durante finales de los 90 y los primeros años del nuevo milenio, el rostro de Adriana Fonseca era imposible de ignorar. Nacida en Veracruz, comenzó su carrera muy joven tras ganar el concurso El Rostro del Heraldo de México, lo que le abrió directamente las puertas de Televisa. Su debut llegó en Pueblo Chico, Infierno Grande, pero el verdadero impulso vino cuando formó parte de telenovelas de alcance internacional como La Usurpadora y Rosalinda, producciones que se exportaron a decenas de países y la colocaron como uno de los rostros más reconocibles de su generación. Durante los años siguientes, Adriana mantuvo una presencia constante en la televisión, con títulos como Mariana de la Noche, Contra Viento y Marea y Bajo las Riendas del Amor. No era una actriz ocasional, trabajaba de forma continua y formaba parte del elenco estable de melodramas estelares. En la década siguiente, dio el salto a Telemundo y protagonizó Corazón Valiente, uno de los puntos más altos de su carrera en Estados Unidos. Sin embargo, después de ese proyecto, su presencia en producciones de gran impacto comenzó a reducirse. No hubo escándalos públicos ni una caída abrupta. Simplemente, los papeles protagónicos dejaron de llegar con la misma frecuencia. Adriana siguió trabajando, pero de manera más intermitente, mientras llevaba una vida cada vez más reservada. Y así, sin ruido ni tragedia, una actriz que fue rostro habitual del horario estelar pasó a ocupar un espacio mucho más discreto dentro de la industria. Durante años, Anabel Ferreira fue una de las figuras más reconocibles de la televisión mexicana. No era una actriz secundaria ni una invitada ocasional. Tenía su propio programa, un espacio semanal de comedia que llevaba su nombre y que se mantuvo al aire durante mucho tiempo en horario estelar. El programa Anabel no solo fue exitoso, también se convirtió en una plataforma clave para nuevos talentos. Por ahí pasaron comediantes que después se transformarían en figuras importantes del entretenimiento mexicano. Anabel era la cara, la conductora y el eje creativo del proyecto, algo poco común para una mujer en ese momento dentro de la televisión. Antes y después del programa, trabajó en series, telenovelas, teatro y cine. Nunca dejó de actuar. El problema no fue la falta de trabajo, sino la pérdida de un espacio protagónico propio. Cuando su programa terminó y no fue renovado, su presencia en la televisión abierta comenzó a diluirse. Siguió apareciendo en producciones importantes, sí, pero ya no como figura central, sino en papeles secundarios y participaciones especiales. Para el público más joven, su nombre empezó a sonar lejano, casi como una referencia histórica. Años después, intentó reconectar con la audiencia a través de un reality de cocina, lo que recordó quién era, pero no la devolvió al lugar que alguna vez tuvo. Y así, sin escándalos ni tragedias, Anabel Ferreira pasó de dominar la pantalla con un programa propio, a formar parte de la lista de famosos que pasaron de la fama al olvido.
Durante un buen tramo de la televisión mexicana, Karime Lozano fue sinónimo de protagonista. No llegó como relleno ni como una moda pasajera. Se formó desde joven y muy pronto comenzó a encabezar telenovelas de alto perfil. Su rostro se volvió habitual en historias estelares como Tres mujeres, El manantial y Niña amada mía. Era una actriz constante, con una presencia fuerte en pantalla, elegida una y otra vez para papeles centrales. Además, su popularidad se reflejaba fuera de la televisión, ya que fue portada recurrente de listas de belleza y revistas importantes del público latino. Con el tiempo, Karime amplió su carrera. Trabajó en cine, teatro y también en proyectos internacionales, incluyendo series producidas en Estados Unidos. Nunca dejó de actuar, ni desapareció por completo del medio. Sin embargo, algo cambió. Los protagónicos dejaron de llegar con la misma frecuencia. Su nombre empezó a sonar menos en los anuncios grandes y más en participaciones esporádicas. Paralelamente, optó por una vida más personal, enfocándose en su familia, en proyectos propios y en una exposición mediática mucho más controlada. Hoy sigue activa, pero ya no ocupa el lugar dominante que tuvo en su mejor momento. Y así, sin escándalos ni caídas públicas, Karime Lozano pasó de ser una de las protagonistas más constantes de la televisión a formar parte de los casos que pasaron de la fama al olvido. Durante un tiempo, Valentino Lanús fue uno de los galanes juveniles más reconocidos de la televisión mexicana. Comenzó como modelo, se formó en el CEA de Televisa y rápidamente entró en el radar del público con telenovelas de alto impacto. Su gran explosión llegó cuando protagonizó Primer Amor, a 1000 por hora. Ahí se convirtió en ídolo juvenil, portada de revistas y rostro fijo de historias dirigidas a nuevas generaciones. Después vinieron más proyectos estelares como El juego de la vida, Inocente de ti, Alborada, Amar sin límites y Las tontas no van al cielo. Trabajo no le faltaba y popularidad tampoco, pero en pleno auge, algo cambió. Valentino comenzó a alejarse gradualmente de la televisión. Mientras otros actores peleaban por mantenerse vigentes, él optó por una vida distinta. Se enfocó en el desarrollo personal, la espiritualidad y el bienestar interior. No fue una expulsión ni un escándalo, fue una decisión propia. Durante años apareció solo de forma esporádica, hasta que regresó como protagonista en una telenovela reciente, recordándole al público quién había sido. Aún así, el impacto ya no era el mismo. Y así, uno de los galanes más visibles de su generación pasó de encabezar telenovelas y dominar el rating a formar parte de los famosos que pasaron de la fama al olvido. Número 19. Sandra Montoya. Durante un tiempo, Sandra Montoya fue un rostro conocido en la televisión mexicana. De origen venezolano, llegó a México con una formación artística sólida, actriz, cantante y violinista, con presencia escénica y talento musical. El público la ubicó especialmente por su participación en el segmento Quiero cantar del programa Venga la Alegría, donde llamó la atención por su voz y su estilo. A partir de ahí, comenzó a aparecer en distintas telenovelas y producciones televisivas, formando parte del circuito activo de la pantalla chica. Participó en historias populares y se mantuvo visible durante una etapa en la que la televisión aún marcaba carreras. Con el paso del tiempo, su presencia en proyectos de alto perfil comenzó a disminuir. No hubo una despedida formal ni un retiro anunciado. Simplemente dejó de ser una figura constante en la programación. En años recientes, su nombre volvió a aparecer en los medios, pero ya no por su trabajo artístico, sino por un conflicto personal que ella misma hizo público. Hoy, Sandra Montoya sigue ligada al arte y a la expresión personal, pero su vida tomó un rumbo distinto al de la televisión. Ya no es una figura recurrente en los foros ni en los elencos estelares. Así, un artista que tuvo visibilidad y reflectores pasó, sin estruendo ni escándalo profesional, a quedar fuera del radar del espectáculo. Otro caso más de alguien que pasó de la fama al olvido. Durante un tiempo, Violeta Isfel fue uno de los rostros más reconocibles de la televisión juvenil.
Su nombre quedó marcado por un solo personaje, pero uno tan fuerte que eclipsó todo lo demás: Antonella, la villana escolar de Atrévete a soñar. Ese papel la convirtió en fenómeno. El público la amaba, la odiaba, la imitaba. Antonella se volvió meme antes de que existieran los memes, y Violeta pasó a ocupar un lugar fijo en la conversación juvenil. Sin embargo, ese mismo éxito terminó siendo una jaula. Después de esa telenovela, Violeta siguió trabajando en televisión, pero ya no volvió a tener un personaje con el mismo impacto. Los papeles que llegaron fueron secundarios, de apoyo, lejos del horario estelar que alguna vez dominó. Para muchos, dejó de ser Violeta y pasó a ser la chica que hacía de Antonella. Con el tiempo, decidió mover su carrera hacia otros terrenos. Impulsó su faceta como cantante, se enfocó en proyectos personales y trasladó gran parte de su actividad a redes sociales, apostando por una relación más directa con su público, pero lejos de la televisión tradicional. Hoy sigue activa, sí, pero fuera del gran reflector. Y así, una actriz que marcó a toda una generación juvenil pasó de ser un rostro omnipresente en la pantalla a formar parte de los casos que pasaron de la fama al olvido. Durante un breve pero intenso momento de los 90, Ivonne Avilés fue una auténtica sensación infantil. Su nombre se volvió conocido en todo México gracias a una canción pegajosa que sonaba en la radio, en la televisión y en fiestas infantiles sin descanso: Piquito de Pollo. Ivonne era apenas una niña cuando alcanzó la fama. Su tema se convirtió en un fenómeno popular y la llevó a presentarse en distintos programas de televisión, donde era invitada constante por el éxito que había logrado. Durante ese tiempo, su rostro y su voz eran inconfundibles para el público infantil. Sin embargo, como ocurre con muchas estrellas infantiles, la fama fue tan rápida como pasajera. Tras ese gran éxito, lanzó más música, pero nada volvió a tener el mismo impacto. Poco a poco, Ivonne fue desapareciendo del medio artístico y decidió enfocarse en sus estudios y en llevar una vida normal, lejos de los reflectores. Años después, intentó regresar a la música, participando en un programa de talento, pero no logró reconectar con el público ni retomar la carrera que había dejado atrás. Tras ese intento, volvió nuevamente al anonimato. Hoy, Ivonne Avilés vive alejada del espectáculo. Aquella niña que puso a cantar a todo un país quedó como un recuerdo noventero. Así, una cantante infantil que tuvo un éxito masivo pasó de estar en boca de todos a formar parte de los casos que pasaron de la fama al olvido. Durante los años dorados de Salvado por la Campana, Dustin Diamond fue uno de los rostros más reconocibles de la televisión juvenil. Interpretó a Screech Powers, el mejor amigo de Zach Morris, el chico inteligente, torpe y leal, que se volvió indispensable dentro del grupo. La serie fue un fenómeno mundial, y Dustin creció prácticamente frente a las cámaras. El problema fue que Screech se lo comió vivo. El personaje fue tan fuerte y tan encasillado que cuando el programa terminó, Hollywood ya no supo qué hacer con él. Para los productores, Dustin no era un actor versátil, era Screech y nada más. Con el paso del tiempo, los papeles dejaron de llegar. Mientras algunos de sus compañeros lograron reinventarse, él quedó atrapado en la sombra de un solo personaje. A eso se sumaron decisiones personales que terminaron por hundir su imagen pública. Conflictos legales, arrestos, escándalos y una constante sensación de resentimiento hacia la industria que, según él, lo había abandonado. Intentó llamar la atención con proyectos polémicos, declaraciones controversiales y hasta un libro que fue duramente criticado, lo que terminó por romper cualquier posibilidad de reconciliación con el público y con la industria. Al final, Dustin Diamond quedó aislado, lejos de la fama que alguna vez tuvo. Murió joven, prácticamente olvidado por la televisión que lo hizo famoso.
Así, el mejor amigo de Zach Morris pasó de ser parte de una de las series juveniles más exitosas de todos los tiempos, a convertirse en uno de los ejemplos más tristes de cómo la fama puede desaparecer cuando el personaje es más grande que la persona. Y así termina esta lista. Historias de fama intensa, aplausos fugaces y reflectores que no siempre duran para siempre. Algunos eligieron otro camino, otros fueron borrados por la industria, y a muchos simplemente se les apagó la suerte. Porque en el mundo del espectáculo, hoy estás en todos lados, y mañana nadie pregunta por ti. Si recuerdas a alguno de estos famosos, déjalo en los comentarios, y si quieres más historias como estas, ya sabes qué hacer. Nos vemos en el próximo video.